buen día. Yo soy el alumno Brian Edgar Ibarra del Muro. Y yo, Luis Ángel Santana Mezcua. Y vamos a presentar el proyecto de absorción para la materia de procesos de separación 1. A continuación, yo les voy a explicar un poquito la introducción. Y bueno, el dióxido de carbono es un importante gas de efecto invernadero. La quema de combustibles de carbono desde la revolución industrial ha aumentado rápidamente su concentración en la atmósfera. Es además la principal causa de la edificación del océano, ya que se disuelve en el agua formando ácido carbónico. Por eso es importante mantener un control si se está emitiendo cantidades industriales a la atmósfera. Absorción es el proceso mediante el cual se capturan ciertos componentes de una corriente de gas por medio de un absorbente líquido. Estas torres son columnas verticales que se han llenado con el empaque. Bueno, la transferencia de masa cambia la composición de soluciones y mezclas mediante métodos que no implican estrictamente las reacciones químicas y se caracteriza por transferir una sustancia de una a otra a escala molecular. Cuando se ponen en contacto dos fases que tienen diferentes composición, la sustancia que se difunde abandona el lugar de una región de mayor concentración a otra de baja concentración. En la absorción se relacionan varias fases coexistiendo en equilibrio. El equilibrio es una condición estática en la que no ocurren cambios en las propiedades macroscópicas de un sistema con el tiempo. Esto implica un balance de todos los potenciales que podrían causar un cambio. La ecuación para el diseño de columnas de absorción empacadas es la siguiente. En ingeniería, las concentraciones pueden considerarse diluidas para fines de diseño cuando las concentraciones molares en las corrientes del gas y el líquido son menores que aproximadamente 0.1, es decir, el 10%. En consecuencia, los valores promedios de los flujos y los coeficientes de transferencia en la parte superior y en la parte inferior de la torre pueden tomarse fuera de la integral. El factor de empaque F depende del tipo y tamaño del empaque. Mientras mayor sea F, la caída de presión será mayor por pie de empaque. En general, mientras menor sea el valor de F, el diámetro de la columna será menor. El equipo consta de una bomba de fuente para la entrada del flujo de agua, una T para la mezcla de los flujos, un tubo de vidrio de 2.2 centímetros de diámetro interno, con un empaque de fibra de acero que alcanza hasta 40 centímetros de altura. Hay que recordar que el empaque tiene que ser de un material inerte y que tiene que estar bien distribuido a lo largo de la torre. Es importante adecuar un sello de agua para evitar que el gas se fugue por la salida del agua. Para la entrada del gas se cuenta con las conexiones adecuadas y sin fugas. El CO2 que proviene de un tanque es mezclado con el aire que surge del compresor. Para medir las concentraciones del gas, se utilizó un sensor de CO2. Además, se adecuó un recipiente para contener el gas de salida y así tener una muestra significativa. Se procede a hacer la medición del flujo de agua en la columna. Para hacer el cálculo se hizo lo siguiente. Mi compañero Santana, con una probeta al final de la columna, durante 20 segundos midió el volumen que se llenó en la probeta para así poder calcular el flujo, el cual se realizó dividiendo el volumen de agua entre los 20 segundos. A continuación se mostrará y explicará a poco más detalle la columna y sus características. Como vemos, tiene un empaque de fibra de acero, la salida del agua, ahí está cayendo. Tratamos de mantener durante 15 segundos el proceso para obtener el estado estacionario. Seguimos con la salida del gas y ese es el medidor del CO2, el cual arroja resultados de concentraciones por partes por millón. Por último, vemos la bomba que se utilizó, comercialmente llamada bomba de fuente. Lo siguiente es la titulación
para así obtener la concentración de CO2 en el líquido. Lo que se hizo fue lo siguiente: en 1 litro de líquido recién salido de la columna se le añadieron 2 gotas de rojo de metilo. Después de añadir estas 2 gotas, se empezó a titular con ácido sulfúrico para después, con ayuda de la pera, observar el volumen desplazado y así obtener el CO2 libre por litro de solución. Para la titulación también fue necesario un agitador magnético y una mosca para que en todo momento la solución estuviera en continuo movimiento y así obtener una mejor titulación. Para procesar los resultados, previo a la experimentación, se programó una hoja de cálculo en Excel, el cual está en función de los parámetros que son posibles medir en la práctica. Como recordamos, en la práctica se midió una concentración de entrada del aire del flujo del gas de 3.308 partículas por millón. Se trabajó con un flujo para el agua de 0.0026 litros por segundo, mientras que para el aire el rotámetro marcaba 0.0015 litros por segundo. Además se obtuvo lectura de la concentración de salida del gas. Este tenía una concentración de 2.149 partículas por millón. Para la titulación se obtuvo estos valores de volúmenes desplazados. El diámetro en centímetros era de 2.2 centímetros y la altura fue de 40 centímetros de empaque, por lo que para la altura la piden metros, 0.4 metros, y este nos calcula el factor de empaque 2322, un alfa de 1.44 y un coeficiente global de 4.455 kilomol por metros cúbicos entre hora por la fracción molar. Además, se obtiene como resultado las gráficas, la línea de equilibrio, la línea de operación y la línea de operación mínima. Bueno, a partir de los resultados se obtuvo el valor del empaque. Nuestro valor arrojó 2322. Comparando el valor con los anillos Rashid de cerámica, el cual viene en la tabla número 1 de apéndice del libro Banca, el cual el valor es 1600, se puede apreciar una diferencia demasiado amplia. Esto debido a que la estructura del empaque es más compacta, pero aparte no tiene la misma forma ni el mismo tipo de material. Por lo tanto, determinamos que el valor que nos arrojó la experimentación puede ser válido para el tipo de empaque usado. Coeficiente alfa, el cual señala que si una columna opera económicamente, debe caer en el intervalo de 1.2 a 1.5. Para la columna con la que se trabajó se obtuvo un valor de 1.4. Esto significa que nuestros flujos propuestos para la columna son económicamente viables y aptos para trabajar bajo las condiciones que se señalan anteriormente. Por último, se compararon los valores LL sobre GL real y el teórico. Los teóricos se obtuvieron mediante la línea de operación del sistema. Para la comparación del porcentaje de error fue de 1%, el cual nos indica que la columna trabajó en forma correcta y con los flujos adecuados. Como conclusión, se obtuvieron los valores de concentración de salida del CO2 tanto en el gas como en el líquido. Se pudo apreciar una disminución de aproximadamente 1000 partes por millón en relación del gas de entrada con el de salida. Esto debido a que se llevó a cabo una transferencia de masa, lo cual nos pudo arrojar un coeficiente global de transferencia de masa de la columna. También se pudo obtener el factor del empaque, el cual era uno de los objetivos principales a realizar este proyecto. Debido a que no existe como tal un valor teórico para el empaque que se usó en la columna, no se puede hacer una comparación exacta. Además, se supuso que se trabajó con un 75% de inundamiento. Cabe señalar que se tuvo un valor dentro de los límites de los empaques, por lo tanto se puede aceptar el valor obtenido y que se cumplió con el objetivo principal. A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la elaboración del proyecto se llevó a cabo de forma adecuada y correcta.
Se obtuvieron resultados tales como se esperaba, no obstante, el proyecto se puede mejorar significativamente. Se puede incluir al proceso un medidor más exacto que la titulación para obtener las concentraciones de CO2 en el líquido. Además, se puede construir una columna más grande para obtener datos más exactos y un cálculo más preciso de las variables. Se recomienda probar más empaques, diferentes flujos o intentar con otro sistema, por ejemplo, el sistema CO2 SOSA. Por nuestra parte sería todo. Muchas gracias. Buen día. ¿Tienen alguna duda? Ey, ¿te faltó? ¿Tienen alguna duda? Suscríbanse a mi canal.